Estás en una habitación donde la luz parece temblar. Algo se mueve detrás de ti. Una risa infantil, suave, casi dulce, se cuela por las paredes. Y cuando volteas, lo ves. Un payaso de traje colorido, sonrisa pintada, pero sus ojos no sonríen. ¿Qué harías si descubrieras que esa figura alegre esconde la oscuridad más profunda? Hoy entrarás en la historia de Pogo el payaso, y ya no hay vuelta atrás. Capítulo 1. Origen y personaje. Nadie imaginaba que la historia de uno de los rostros más perturbadores del crimen moderno comenzaría en una casa modesta de Chicago, donde el frío del invierno se colaba por las ventanas como un presagio. John Wayne Gacy nació el 17 de marzo de 1942 y desde su primer aliento la sombra pareció abrazarlo. Su infancia no estuvo marcada por risas, sino por un ambiente tenso y silencioso, donde cada paso podía despertar el enojo de su padre. John Stanley Gacy, veterano de guerra, era un hombre duro e inflexible, cuya presencia dominaba la casa como un juicio constante. No era un hogar de gritos, sino de silencios expectantes, rotos solo por el sonido de las llaves de John Stanley al llegar, señal de que cualquier error sería castigado. Cuando el padre hablaba, su voz era un peso que caía sobre todos, especialmente sobre su hijo. El pequeño John creció escuchando insultos que se filtraban en su mente como grietas: incapaz, débil, vergüenza. Lo llamaba marica por su falta de interés en los deportes y su torpeza física. Cada intento de John por conectar era recibido con un desdén que lo aniquilaba. Su madre Marion hacía lo que podía por protegerlo, actuando como un escudo suave. Pero la presencia del padre siempre era más definitiva. Ella misma era una figura disminuida, y John aprendió de ella no a defenderse, sino a desaparecer en el fondo de la habitación. Durante su niñez, Gacy sufrió un accidente que cambiaría su relación con el mundo. Una caída de un columpio que le provocó un coágulo no diagnosticado, causándole episodios repentinos de desmayo. Un golpe seco seguido de la nada. Para Gacy significó que la realidad podía desvanecerse en cualquier instante. La gente veía en él a un niño extraño y frágil que se desplomaba sin aviso. Mientras los demás jugaban, él se quedaba sentado sintiendo el pulso lento de su propio cuerpo, como si vibrara con un ritmo diferente, un motor desincronizado. Esta traición de su propio cuerpo confirmó las palabras de su padre. Era en efecto defectuoso. Esa vulnerabilidad física se transformó en emocional, una sensación persistente de no pertenecer a ningún lugar. A medida que crecía, buscaba aceptación desesperadamente. Se volvió un experto en leer a las personas, anticipando lo que querían oír para ser validado. Intentó encajar en la escuela y en trabajos temporales, pero siempre cargó con el eco de la voz paterna recordándole que jamás sería suficiente. Encontró un breve respiro como vendedor de zapatos, donde aprendió el arte de la persuasión amable y pulió su primera máscara funcional. Con el tiempo, intentó construir la vida que se esperaba de él. Se casó con Marilyn Myers y se mudaron a Waterloo, Iowa, donde su suegro le ofreció administrar varias franquicias de comida rápida. De repente, John Wayne Gacy era alguien, un gerente respetado, un hombre de negocios en ascenso y un pilar de la comunidad. Se unió a los Jaycees y rápidamente se convirtió en el alma de la organización, ganando premios y reconocimiento. Parecía la encarnación del sueño americano. Un hombre que había superado una infancia difícil. Desde fuera, su vida era estable y admirable. Pero por dentro, la tensión que llevaba desde niño seguía creciendo como una cuerda a punto de romperse. En Iowa, lejos de su padre, pero con la misma oscuridad interna, el monstruo probó sus límites. En 1968, la respetable figura fue arrestada y condenada por sodomía contra un adolescente. La máscara cayó estrepitosamente y fue sentenciado a 10 años de prisión. La comunidad de Waterloo quedó astonada. El hombre benéfico era un depredador. En la prisión de Anamosa, Gacy no se desmoronó, se adaptó. Se convirtió en el prisionero modelo, organizando actividades y mostrándose penitente. Aprendió que la sociedad estaba desesperada por creer en la redención y consiguió la libertad condicional en apenas 18 meses. Regresó a Chicago en 1971, divorciado y deshonrado, pero con una lección vital. La máscara de respetabilidad era su arma más poderosa. Decidió reconstruirla, más fuerte e impermeable. Fundó PDM Contractors, su empresa de construcción y mantenimiento.
Contrataba a jóvenes, a menudo chicos de la calle que necesitaban trabajo, dándoles una oportunidad que él nunca sintió tener. Era exigente, pero pagaba bien, construyendo nuevamente una imagen de mentor y hombre de segundas oportunidades. Durante los años 70 su vida pública cambió. Se involucró obsesivamente con la comunidad, se unió de nuevo a los Jaycees, se metió en la política local del Partido Demócrata y organizó pareles. Era el hombre que lo hacía todo, siempre disponible. Se presentó como un ciudadano alegre y voluntarioso. Y fue entonces cuando nació el personaje que se volvería símbolo del horror: Pogo, el payaso. Para muchos, Pogo era la extensión natural de la generosidad de John. Diseñó el traje y su propio maquillaje, base blanca espesa y una sonrisa roja exagerada y puntiaguda. Visitaba hospitales y fiestas infantiles llevando globos y trucos. El traje colorido y la pintura parecían transmitir bondad, un escape de la rutina. Los adultos lo veían como un excéntrico adorable de gran corazón, pero detrás de esa apariencia festiva había un corazón que latía con una oscuridad silenciosa. Cuando Gacy se convertía en Pogo, algo dentro de él mutaba. Se movía con una torpeza calculada y hablaba con voz falsamente aguda. Decía que el disfraz le permitía volver a la niñez, una frase con un doble filo inquietante. No quería volver para sanar, sino para hundirse en lo que había quedado roto y reclamar el poder que nunca tuvo. El espejo le devolvía una versión deformada donde podía esconder su verdadero interior. El payaso no era una ocultación, era una autorización para ser otro. Quienes lo trataban como payaso lo veían cercano y gentil. Nadie imaginaba que bajo esa sonrisa curva vivía un hombre obsesionado por controlar y poseer. Pogo tenía el poder de desarmar. ¿Quién desconfiaría de un payaso? En su cabeza los mundos de la risa y el silencio oscuro empezaron a mezclarse. La risa de los niños se convertía en un ruido blanco que enmascaraba los susurros de su pasado, de su fracaso y de su rabia. La comunidad lo recibió con elogios. Su foto aparecía en el periódico local, estrechando la mano de políticos y posando con niños. Había aprendido a interpretar el papel perfecto, el hombre que siempre ayuda, el que nunca dice no. Pero esa sonrisa pintada estaba lejos de la cordialidad. Era una máscara que escondía un vacío profundo, un espacio interior que exigía más. El succés de Pogo era el succés de su gran engaño. Gacy vivía en una casa aparentemente tranquila en el 8210 y West Somerdale Avenue. Era una estructura tipo rancho, la imagen misma de la domesticidad, rodeada de vecinos que jamás imaginaron el horror inminente. En su garaje trabajaba con herramientas, en su empresa PDM contrataba a jóvenes que lo veían como un jefe estricto pero amable. De noche, sin embargo, la casa cambiaba. El aire se volvía denso, como si la oscuridad se acomodara en las esquinas. Había un espacio bajo la casa, un entremedio húmedo y estrecho al que solo él tenía acceso. Allí, donde nadie miraba, empezaba a crecer la parte más peligrosa de él, alimentado por el poder de su intachable imagen pública. Así se formó el origen de uno de los asesinos más infames, un niño herido por un padre implacable, un joven desconectado de su propio cuerpo, un adulto desesperado por aprobación que probó el fracaso en Iowa y regresó para construir una fachada perfecta. Y un payaso que se convirtió en símbolo de fiero, usando la risa como disfraz. Un personaje que llevaría a Gacy a un extremo donde lo humano y lo monstruoso se volverían indistinguibles. Capítulo 2. Los hechos. La noche parecía siempre más densa en la casa de Gacy. No era una oscuridad normal, era una que pesaba, que se quedaba en las paredes como si se alimentara de cada secreto guardado allí dentro. Entre 1972 y 1978, ese lugar se convertiría en el escenario silencioso de uno de los horrores más profundos en la historia criminal de Estados Unidos. Y todo comenzaba con una puerta que se cerraba, con un joven que confiaba demasiado y con una sonrisa pintada que desaparecía cuando nadie más miraba. Gacy reclutaba a sus víctimas con una facilidad inquietante, usando su empresa, PDM Contractors, como cebo. Prometía empleo, algunas horas de trabajo fácil, un sueldo rápido. Los muchachos, la mayoría adolescentes o jóvenes adultos de origen humilde, a veces fugitivos o simplemente desesperados por algo de dinero propio, aceptaban porque veían en él a un adulto confiable, el exitoso contratista, el hombre de los Jaycees, el tipo que organizaba el desfile. Irradiaba una autoridad paternal que desarmaba. Pero apenas cruzaban el umbral de su casa en Somerdale, la atmósfera cambiaba. La luz era tenue, las cortinas pesadas parecían absorber el sonido del mundo exterior. El silencio era profundo, el aire era viciado, con un olor extraño,
químico y dulce que se adhería a la ropa. Algunos describieron, antes de desaparecer, que se sentía como entrar en un espacio donde algo no estaba bien. Era como caminar por un casillo cuyos ecos no correspondían a sus propios pasos. A veces, Gacy usaba su disfraz de payaso, les ofrecía bebidas, alcohol y luego trucos. Uno en particular, las esposas mágicas. Decía que era parte de su acto como pogo, un truco de escapismo que estaba practicando. Los jóvenes reían, nerviosos quizás, pensaban que era un juego excéntrico, sin saber que en el momento en que el metal se cerraba alrededor de sus muñecas, el tono del ambiente cambiaba de forma irreversible. El clic de las esposas era un punto final. Las risas desaparecían. La voz de Gacy se volvía seca, dura. La sonrisa pintada seguía allí, pero los ojos detrás de ella ya no jugaban. Era en ese punto donde el control total se establecía. Una vez dentro, una vez sometidas, las víctimas ya no tenían control. La casa de Gacy no era grande, pero parecía un laberinto de horror doméstico cuando él tomaba el mando. Allí llevaba a cabo su violencia, en un entorno donde el mundo exterior parecía desaparecer por completo. Durante años, muchos jóvenes desaparecían sin dejar rastro. La policía recibía informes, pero eran chicos que a menudo vivían en los márgenes, fáciles de descartar como fugitivos. Mientras Gacy estrechaba la mano del alcalde, un joven estaba siendo borrado del mundo bajo su mismo techo. Nadie sospechaba lo suficiente. La fachada de Gacy era demasiado sólida. Su doble vida le permitió operar en silencio. El horror subterráneo se revelaría más tarde. La mayor parte de los cuerpos se encontraba bajo la misma casa. 26 víctimas fueron enterradas en el entresuelo, un espacio estrecho, lleno de humedad. Él vivía literalmente sobre ellos. Comía, dormía y veía la televisión mientras la muerte se acumulaba a pocos metros bajo sus pies. Para ocultar el olor, Gacy colocaba cal y tierra, en una batalla constante contra la descomposición. Pero el hedor persistía. Algunos vecinos al pasar cerca afirmaban percibir un aroma extraño, a tierra removida y carne vieja, pero nadie se atrevía a preguntar. Sin embargo, la desaparición de un joven llamado Robert Piest marcaría el principio del fin. A diferencia de otros, Piest no era un fugitivo. Era un buen chico, trabajador, con una familia sólida. La noche del 11 de diciembre de 1978, Robert le dijo a su madre que hablaría con un contratista sobre un trabajo. Ese contratista era Gacy. Cuando no regresó, la familia entró en pánico e informó a la policía de inmediato. Esta vez las autoridades no lo descartaron. Empezaron a atar cabos y el nombre de Gacy apareció como un punto común en varias desapariciones. La policía empezó a vigilarlo. El 13 de diciembre, un primer registro reveló un olor penetrante y extraño, pero no pruebas suficientes. Aún así, lo siguieron día y noche. Gacy, el hombre que siempre tenía el control, comenzó a cometer errores. Se quedaba despierto hasta tarde, sudaba, divalaba. Su fachada se agrietaba bajo la presión. Sabía que el cerco se cerraba. Una semana después, la policía obtuvo una orden de registro completa. El olor, ahora inconfundible, los golpeó como una pared física. Cuando entraron en el entresuelo y la luz de las linternas cortó la oscuridad, supieron que la pesadilla era real. Cavaron a picas unos centímetros. La pala golpeó algo que no era tierra. La verdad salió a la luz. Restos humanos. La escena era escalofriante. Huesos, fragmentos de ropa, tierra removida. La casa, esa estructura aparentemente anodina, era en realidad una cripta. La policía, al recorrer cada rincón, sintió que el aire pesaba como piedra. Algunos agentes tuvieron que salir para recuperar el aliento. Gacy fue arrestado el 21 de diciembre de 1978. En los interrogatorios, su máscara final cayó revelando un vacío absoluto. Habló con frialdad, como si los hechos no fueran más que simples inconvenientes. Incluso dibujó un mapa del entresuelo, indicando dónde estaba cada lote, como si detallara un inventario. Admitió varios crímenes sin mostrar emoción. El juicio empezó en 1980. Fue declarado culpable de 33 asesinatos, 33 vidas truncadas. Cada cuerpo recuperado parecía cargar con un mensaje silencioso. Nadie conocía realmente al hombre que vivía allí. El contraste entre Pogo, el payaso y los crímenes cometidos creó una brecha emocional imposible de ignorar. El caso recordó al mundo que los monstruos no siempre tienen colmillos ni garras. A veces llevan pintura blanca, sonríen y viven a unos metros de ti. Capítulo 3. Teorías, análisis y el terror que no se va. La historia de John Wayne Gacy
El tipo que se ponía la cara de Pogo el payaso para matar no acabó cuando lo agarraron. Lo más jodido es todo lo que dejó. Preguntas sin responder, vacíos gigantes y teorías que flotan como fantasmas. Cuando la policía cerró esa casa, cuando identificaron hasta el último cuerpo y el juicio terminó, el caso le dejó una herida abierta a todo el mundo. ¿Qué diablos pasa en la cabeza de alguien para que se invente un monstruo que da risa? ¿Qué hay escondido en su infancia, en su mente, detrás de su máscara de tipo normal? Este capítulo no busca una respuesta final. Solo queremos meternos un rato en ese pasillo oscuro donde todo se siente posible. Una de las ideas más fuertes es que todo viene de su niñez, de ese padre alcohólico y violento que lo humillaba sin parar. Varios expertos dicen que ese abuso emocional le rompió algo por dentro. Creen que lo empujó a tener una necesidad enferma de controlar a la gente, como si cada crimen que cometía fuera una forma de curar la herida que su padre le hizo, una que nunca sanó. Cada víctima era, en el fondo, una manera de recuperar lo que le robaron, el poder, la capacidad de decidir. Pero seamos sinceros, esa teoría explica solo la punta del iceberg. El agujero es mucho más profundo. Otra teoría clave es esa doble vida que se armó. Para muchos investigadores, Gacy no es que solo actuara de Pogo, es que había creado dos personas completas, la del tipo amable, trabajador y servicial, y la del asesino que se movía en silencio. Esta desconexión no era algo de un rato, estaba clavada en su forma de vivir. Cuando se maquillaba como Pogo, no solo se ponía pintura, estaba llamando a la parte más oscura de sí mismo, la que vivía en las sombras. Algunos psicólogos piensan que el payaso fue la excusa perfecta, el disfraz que le permitió a su monstruo interior salir sin freno, como si la pintura blanca y roja activara un interruptor infernal. Hay una idea todavía más inquietante, que Pogo no era solo un disfraz, sino un escondite mental, un lugar donde podía huir de su propio dolor. Los payasos son alegría e inocencia, pero en él eran lo contrario. La gente que lo conoció dice que cuando hablaba como Pogo había un brillo raro en sus ojos, un tono que no pegaba con esa sonrisa pintada. Ese contraste, esa mezcla de luz y sombra, es lo que hace el caso tan escalofriante. El payaso no tapó su oscuridad, la hizo peor. Algunos que estudiaron el caso después de que lo ejecutaran se atrevieron a pensar en algo más simbólico. Creen que la casa, el sótano, los trajes, las esposas eran como un escenario donde Gacy hacía una especie de ritual personal, algo que repetía no para borrar huellas, sino porque le daba una sensación oscura de que las cosas seguían un ciclo. Una misa retorcida donde él era el jefe y el verdugo. Nadie sabe si lo hacía a propósito, pero esa repetición, el orden que tenía para todo, la calma con la que actuaba, hacen que la teoría tenga sentido. Luego está la idea más cruda, que Gacy era simplemente un depredador sin sentimientos, incapaz de sentir arrepentimiento. Un tipo vacío por dentro, sin esa chispa que nos separa de los animales. Por dura que sea, esa visión es inquietante. Cuando ves sus entrevistas, su cara está tranquila, casi le da igual, hasta se burla. No parecía entender la gravedad de lo que hizo. Su sonrisa era solo un gesto sin alma. Esa ausencia de sentimientos es quizá lo más aterrador de todo. La idea de que alguien pueda vivir sin sentir absolutamente nada por los demás. Pero la conclusión que más se repite entre los que analizan el caso es esta. Gacy no apareció de la nada, fue construido. Por lo que vivió en casa, por lo que le rodeaba, por la maldad que ya traía dentro. Y lo más terrible es que nadie lo vio venir. Nadie sospechó del vecino amable. Esa ceguera colectiva nos deja una lección dura. Los monstruos no se esconden siempre en el bosque o en casas abandonadas, a veces viven al lado, disfrazados de amabilidad. Cuando la historia acabó, cuando Gacy fue ejecutado en 1994, muchos pensaron que el miedo se moriría con él, pero no fue así. Algo quedó flotando. La figura del payaso, antes inocente, nunca volvió a ser la misma. La cultura se tragó su imagen, la retorció y la convirtió en pesadilla. El terror más profundo no está en lo que hizo, sino en lo normal que parecía mientras lo hacía, en cómo podía reír y ayudar a la vez que preparaba su próximo ataque. Eso es lo que congela la sangre, que el horror puede estar justo debajo de una máscara sonriente. Y con esto, amigos, llegamos al final, pero no al descanso. El caso de Gacy es una cicatriz que no cicatriza en la historia criminal. Es un recordatorio brutal de lo cerca que puede estar el terror de nuestra vida diaria. Después de escucharlo, es imposible mirar una sonrisa falsa o un simple disfraz de la misma manera. John Wayne Gacy nos enseñó que la peor oscuridad no viene de fuera, sino de adentro, que los monstruos más grandes usan la amabilidad como su mejor arma. El payaso ya se quitó la máscara.
Pero la pregunta sigue ahí, flotando en el aire. ¿A cuántas personas sonrientes conocemos que llevan un sótano oscuro escondido en su interior? Si esta historia te ha dejado helado, si sientes esa incomodidad que te obliga a mirar 2 veces por la ventana, es porque has entendido el mensaje. La verdad es siempre más extraña y mucho más aterradora que la ficción. No dejes que la luz se apague. Suscríbete ahora mismo al canal, toca la campana para que te avisemos y únete a esta exploración por los corredores donde la luz escasea y donde cada historia abre una puerta que quizás nunca debió abrirse. Nos vemos en la próxima sombra.